Muy buenos días, hermanos. Esta mañana tengo el privilegio de compartir el tema que se titula Si oyeres hoy su voz. Cantábamos este canto que dice: yo te busco, y yo te busco con fuego en mi corazón. Y cuando uno está buscando al Señor, pues no cabe duda que uno tiene que estar atento a la voz de Dios. En el Evangelio de Lucas encontramos un pasaje que dice: ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. Este pasaje se remonta cuando los discípulos de Juan el Bautista vieron todas las señales, milagros, prodigios que Jesús hacía, pues se lo fueron a contar a Juan. Juan se encontraba encarcelado. Entonces Juan llama a dos de sus discípulos y les dice: vayan a donde Jesús y pregúntenle si él es el Mesías o aún esperamos a otro. Ellos se van y llegan delante de Jesús y le dicen: venimos de parte de Juan y queremos preguntarte si tú eres el Mesías o aún esperamos a otro. En ese momento el Señor Jesús empezó a hacer milagros, sanidades y todo lo demás. Y cuando termina, les dicen: vayan de regreso a donde Juan y díganle todo lo que ustedes han visto. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son sanados y los muertos son resucitados. Y cuando los discípulos de Juan se van, Jesús empieza a hablarles quién era Juan el Bautista. Y les dice que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. ¿Qué salieron a ver al desierto?, les dice. ¿Salieron a ver una caña sacudida por el viento? ¿Querían ver ustedes un hombre con vestidos ostentosos? La gente que se viste de manera ostentosa está en los palacios. Pero ustedes salieron a ver a alguien más que los profetas, el más grande de todos los profetas. Dice que cuando los publicanos y la demás gente del pueblo escucharon eso, pues se llenaron de satisfacción porque ellos ya se habían bautizado con el bautismo de Juan el Bautista. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, ellos no habían aceptado el bautismo de Juan el Bautista. Y por eso es que el Señor Jesús dice: ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos con cantos fúnebres y no lloraron, pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen: es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes la siguen. ¿Qué pasó con los fariseos y con los intérpretes de la ley? Pues eran gente que vieron con desprecio y vieron con indiferencia a nuestro Señor Jesucristo. Y eso los llevó a que no creyeran en Él. Pero como dice acá, la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes lo siguen.
Los fariseos y los intérpretes de la ley eran muy conocedores de todo el Antiguo Testamento, pero no vivían acorde a la palabra de Dios. Decían que no había que robar y robaban. Decían que no había que mentir y mentían. Entonces muchas veces nosotros caemos también a esa indiferencia y eso nos lleva también a caer en la incredulidad. Esta prédica está basada en la epístola de los Hebreos. La audiencia original eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero algunos de ellos estaban regresando al judaísmo. En Hebreos se demuestra que Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón y a Josué, y que Jesús cumple un mejor sacerdocio y un mejor pacto. Cuando este libro de Hebreos se escribe, se cree que todavía no había sido destruido el templo de Jerusalén, porque no lo mencionan en toda la epístola, y todavía los judíos que se habían convertido al cristianismo, pues querían ellos seguir con todas las prácticas y tradiciones que venían ellos acostumbrados a realizando, que se les había enseñado a través del Antiguo Testamento. Y no cabe duda que entre la inmensa sabiduría de Dios, en el año 70, bajo el emperador romano Tito, el templo es destruido y de aquí hasta la fecha no tienen ellos dónde adorar. Hoy día ellos practican un tipo de judaísmo rabínico, ya no hay sacrificio, no hay rituales dentro del templo porque no tienen templo. Entonces, en esta epístola nosotros vamos a encontrar 5 advertencias. La primera es contra la indiferencia. La segunda es contra la incredulidad. La tercera es contra la apostasía. La 4 es contra el pecado voluntario. Y la número 5, por no escuchar la voz de Dios. Por cuestiones de tiempo, solo vamos a ver la indiferencia y la incredulidad. La primera advertencia es la indiferencia, y yo quiero que nosotros miremos qué dice el diccionario, qué es la indiferencia. La indiferencia es una cualidad o actitud de las personas que no demuestran interés por las cosas de Dios, no les atrae nada de lo espiritual. Sinónimos de indiferencia es desinterés, apatía, desgano, frialdad, tibieza, desprecio, desamor, etcétera, etcétera. Y los antónimos, o sea, lo contrario, es afecto, entusiasmo, pasión y preferencia. Yo siento que nosotros deberíamos de revisar nuestra vida cristiana solo con este concepto de qué es indiferencia. Porque muchas veces nosotros no mostramos interés por las cosas de Dios, no nos atrae nada de lo espiritual, vemos que hay un desinterés grande, hay frialdad, y muchas veces llegamos a un poquito más que es la tibieza, pero la palabra de Dios dice que no, que mejor eres frío o caliente porque si no te voy a vomitar. Dios nos quiere con todo, cuerpo, alma y espíritu, con todo nuestro ser. Porque si Él lo dio todo por nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos dar todo por Él? Pero muchas veces nosotros miramos esa frialdad, esa tibieza y ese desprecio hacia las cosas de Dios. Pero también podemos ver de que hay entusiasmo, hay pasión y preferencia por las cosas de Dios. Y eso es cuando Dios ya puso un corazón nuevo en nosotros. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno quisiera, como dice el canto, buscar a Dios, conocerlo, escuchar su voz. Y hoy día nosotros escuchamos su voz a través de la palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: pues tanto es necesario con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando hablamos de diligencia,
estamos hablando de prontitud, de rapidez, de excelencia, y muchas veces nosotros podemos ver esa indiferencia y esa apatía para las cosas de Dios. Y este pasaje nos debería llamar la atención porque dice, pues tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aún estando nosotros en una iglesia, podemos deslizarnos. Y ese es el cuidado que como cristianos, que como hijos de Dios, nosotros debemos de tener. Y por eso esta parte se llama que es una advertencia. En Hebreos 2, versículos 3 y 4 encontramos que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo su voluntad. Eso fue lo que los apóstoles de Juan el Bautista le fueron a contar a Juan. Todo lo que ellos habían visto. Porque dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pero dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y muchas veces nosotros descuidamos nuestra salvación porque le ponemos más atención a lo material, al mundo, y ahí es donde muchas veces nos capta toda la atención y todo nuestro esfuerzo y todo nuestro interés, y descuidamos precisamente las cosas de Dios. La primera advertencia es contra la indiferencia. Descuidar la salvación que Cristo proclamó es serio. Hay que recordar que esta advertencia está dirigida a los creyentes. Debemos de valorar las riquezas de la gracia en Cristo, porque si no hay progreso en el conocimiento, o si hay indiferencia o descuido, un creyente corre el peligro de sufrir horrendas consecuencias. Y cuando hablo de conocimiento, me doy cuenta que la vida cristiana necesita de educación cristiana. La educación cristiana abarca 3 etapas de la vida de todos nosotros. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes y aún cuando somos adultos. Muchas veces como iglesia nos hemos enfocado a la enseñanza bíblica de los niños, pero muchas veces hemos descuidado a los jóvenes y no digamos la educación de adultos. El adulto de hoy día ya no quiere saber nada de estudios, no quiere saber nada de seguir avanzando en el conocimiento de Dios, porque dice yo ya estoy viejo, ya me lo sé todo, pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana abarca cosas que uno ni siquiera se imagina cuál es la magnitud. Entonces el conocimiento es básico. Es la base de que nosotros crezcamos espiritualmente y estemos muy pendientes de no descuidar nuestra salvación, como dice la palabra de Dios. Las señales, los prodigios, los milagros y el repartimiento del Espíritu Santo tenían como fin autenticar la verdad revelada en Cristo Jesús. Por eso cuando los discípulos de Juan el Bautista llegan con Jesús, él inmediatamente se pone a hacer sanidades, milagros, prodigios, para que ellos se dieran cuenta que él era el enviado de Dios, que él era el Hijo de Dios, que era el Dios mismo. Y les dice, ahora vayan y díganle a Juan lo que han visto. Él estaba confirmando que él era Dios, pero los fariseos y los intérpretes de la ley, como tenían duro su corazón, vieron con indiferencia y por lo tanto no creyeron en Jesús, nunca se dieron cuenta que era el Mesías, el que realmente ellos aún siguen esperando. Dice que las señales demuestran la gracia activa de Dios, los prodigios nos maravillan al saber que estamos en la presencia de Dios, en los milagros reconocemos que no podemos hacer la obra de Dios sin su poder. Las señales, prodigios y milagros fueron usados para describir y confirmar a la iglesia primitiva.
Por eso dice que los primeros apóstoles que Jesús tuvo, los 3 requisitos que se necesitaba para ser un apóstol en esa época era haber estado los 3 años con Jesús, haber sido capacitado por Él, y la otra, haberlo visto ascender al cielo. Esas eran 3 cosas que tenían que... Y estos hombres fueron empoderados, fueron llenos del Espíritu Santo, y ellos, a donde quiera que iban, proclamando las buenas nuevas, pues lo hicieron a través de señales, milagros, prodigios, etcétera, etcétera. Alguien dijo, no es la falta de pruebas lo que le aparta a uno de la fe cristiana. Lo que causa la apostasía es no enfrentarse con las pruebas y la indiferencia al evangelio divinamente confirmado. Si no queremos apartarnos de las convicciones cristianas, debemos de prestar diligente atención a lo que oímos. Yo no sé cuántos están poniendo realmente atención hoy día, porque normalmente cuando se predica podemos ver personas platicando, algunos durmiéndose, otros viendo el teléfono y otros pues inmersos en otras actividades, y lo que menos hacen es ponerle atención a la palabra de Dios. Vemos que la segunda advertencia habla de la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? En la Biblia encontramos que la incredulidad se define como la falta de fe y creencia religiosa. Se considera que la incredulidad no se basa en la ignorancia o la sinceridad, sino en un rechazo a seguir la verdad de Dios. Sinónimos a incredulidad encontramos que es el escepticismo, la desconfianza, el recelo, la duda y otras cosas más. Y así como Juan el Bautista dudó, muchas veces a nosotros vienen las dudas cuando muchas veces estamos pasando por alguna prueba, estamos pasando por alguna situación difícil. Nosotros empezamos ya a cuestionar si realmente Dios está con nosotros. El antónimo de esta palabra de incredulidad es fe, credulidad, pero la fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la fe es algo que se tiene que ir dando poco a poco a medida que yo voy conociendo más y más la palabra de Dios. Por eso es muy importante estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, porque de tanto estar leyéndola o estudiándola, uno va creciendo en fe. Y se puede ver cosas que uno en un principio, cuando la había leído anteriormente, no había podido percibirla, uno en este momento sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios viene revelando poco a poco lo que uno necesita para Él. En Hebreos 3, versículos 7 y 9 encontramos que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Y ese es el tema de esta prédica. Si oyeres hoy su voz, pero continúa en el otro versículo que dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. En Hebreos 3, 10 y 11 encontramos que dice, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, cuando dice por tanto es ya una determinación, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso fue precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos de ponerle atención mucho a lo que estamos oyendo a través de las predicaciones, a través de los estudios, porque la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y muchas veces el corazón de nosotros se va endureciendo a medida que uno dice, pues ya tengo 10, 20, 30 años de ser cristiano, ya uno empieza a ver muchas cosas con indiferencia, ya no le pone la misma atención que desde un principio, y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que el Señor le dice que perdiste tu primer amor. Cuando uno tiene el primer amor, uno lo entrega todo. Y uno cree ciegamente en la persona
en la cual uno ha puesto su mirada. Y entonces tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no se endurezca. Dice que Moisés fue fiel, pero no todos los que salieron de Egipto siguieron su ejemplo. De igual modo, Cristo es fiel, pero muchos de sus seguidores no siguen su ejemplo. ¿Por qué? Por su apatía e incredulidad están en peligro de perder las bendiciones espirituales. Este párrafo que leímos de Hebreos consiste en una cita del Salmo 95, 7 al 11, el cual estaba basado en Éxodo 17, del 1 al 7, y Números 14, del 20 al 35. Y vamos a ver, porque la manera correcta de interpretar la palabra de Dios es cuando yo estoy leyendo el texto, pero me remonto a qué fue lo que se dijo atrás, o sea, en el Antiguo Testamento, y el que escribió el libro de Hebreos usa una hermenéutica correcta, porque escribe, pero dice, vamos a ver qué pasó en el Pentateuco. Por eso yo quiero leerles Éxodo para que ustedes se den cuenta que todo lo que se escribió en Hebreos había sido traído del Antiguo Testamento y en este caso del libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 17, versículo 1, que encontramos que dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Para los que no conocen mucho la historia, el pueblo de Israel había estado en Egipto 400 años. De esos 400 años, la mayoría estuvieron ellos como esclavos. Como esclavos ellos estaban obligados a sacar todas las tareas que les habían encomendado. No tenían derechos, no tenían voto, pero cuando ya no aguantaron la esclavitud porque les estaban poniendo duras cargas, ellos clamaron. El clamor llega a Dios, y Dios a través de Moisés, que se encontraba no en Egipto sino que en otro lugar, lo llama precisamente para que vaya a liberar a su pueblo de la esclavitud. Eso ya es historia. Resulta de que entonces Moisés va y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pues le costó el presentarse ahí porque él había sido parte de la corte de Faraón. Él lo conocía muy bien en ese lugar. Y es donde él dice, pero si yo soy de palabras cortas, me cuesta hablar, y cómo yo voy a ir y voy a convencer a Faraón para que deje ir al pueblo de Israel. Pero Dios le dice que él iba a estar ahí con él. Entonces el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de la esclavitud. Tuvieron pruebas, y la primera es de que se toparon frente al Mar Rojo y el Faraón los estaba persiguiendo, y resulta de que ellos, ¿qué les quedaba hacer? Entonces Moisés clama a Dios, el Mar Rojo se abre y ellos pasan en seco, y cuando los egipcios quisieron haberlo seguido, el mar se cierra y los egipcios se ahogaron. Entonces ellos ya habían visto todas las maravillas que Dios había hecho. Habían pasado prácticamente, se les había abierto el Mar Rojo, se les había cerrado y ninguno de ellos había muerto, pero ellos no lo habían entendido. ¿Por qué? Porque la esclavitud, el pecado, los tenía prácticamente con un corazón endurecido. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, que nuestro corazón no se endurezca. Entonces dice que conforme al mandamiento de Jehová acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo viviese. Venía una prueba. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? En vez de clamar a Dios, empezaron a renegar, empezaron a alegar. Y aquí en el versículo 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y muchas veces cuando nosotros pasamos por una prueba, lo primero que empezamos es a renegar. Nos empezamos a quejar y empezamos a cuestionar a Dios. En el versículo 3 dice: así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo:
¿Por qué nos hicisteis subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ellos no habían entendido el plan de Dios. El plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Pero con un corazón endurecido, ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque fueron indiferentes y cayeron a la incredulidad. En los versículos 4 y 5 encontramos que dice: entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? ¿De aquí a poco me apedrearán? Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. En el 6 dice: he aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y en el versículo 7 encontramos que dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Masá quiere decir prueba, y Meribá quiere decir discusión. Entonces, no cabe duda que cuando uno tiene un corazón duro, pues uno empieza a renegar de las cosas de Dios y empieza uno a cuestionar de Dios. Pero también este libro de Hebreos se escribe en base a lo que pasó en el libro de Números. Y vamos a ir a Números 14, versículos 21-22, donde se ve cómo cómo Dios castiga precisamente por su incredulidad, por su indiferencia al pueblo de Dios. Dice en el 21: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Imagínense que el pueblo fue constantemente cuestionando a Dios, porque dice aquí ya más de 10 veces. O sea, que ellos iban todo el camino renegando, quejándose, maltratándose, peleándose entre ellos, etcétera, etcétera. Y en el 23-24 encontramos que dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. En el 26 y 29 encontramos que dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, y en el 27 dice: ¿y hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Imagínense hasta dónde llega el Señor de tratarlos de depravados. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. En el 28, diles: vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En el 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Qué pasa en esta historia? Ellos estaban ya prácticamente llegando a donde Dios les había prometido que les iba a dar la tierra en posesión, en heredad. Era una promesa que venía desde la época de Abraham, imagínense. Pero este pueblo, con un corazón duro, incrédulos, indiferentes, pues se habían olvidado de todas esas promesas que Dios ya las había dicho. Entonces, Moisés escoge de la tribu a uno de cada tribu para que vayan a hacer un reconocimiento de la tierra que ellos iban a conquistar, y se van, como eran 12 tribus, van 12 espías, se les llama, y van y hacen un recorrido dentro de toda esta tierra, y se dan cuenta de que habían ciudades amuralladas, estaba habitada por gigantes, pero que las uvas eran de ese tamaño, que las leches daban abundante, que las cabras también, y que todo era en abundancia.
Y ellos regresan, y cuando dan su informe, 10 de ellos dijeron, no nos conviene ir a la tierra prometida, porque ahí hay unos grandes gigantes, nos van a matar, se van a comer a los hijos, ahí no nos conviene entrar. Pero 2 de ellos, que eran Josué y Caleb, dijeron, no, esa es la tierra que el Señor nos lo da. ¿Qué pasó? El Señor se disgustó porque él veía que no seguían creyendo ni confiando en él, y decidió que toda la generación de 20 años para arriba que había salido de Egipto no iban a entrar a la tierra prometida, sino que se iban a quedar en el desierto, y eso fue lo que pasó. Ellos anduvieron vagando durante 40 años, porque el recorrido que ellos hicieron por la tierra prometida era 40 días. En 40 días ellos hicieron su recorrido. Y viene el Señor, decide castigarlos por cada día que ellos habían recorrido 1 año. Fueron 40 días de recorrido, fueron 40 años. Y al cabo de los 40 años habían muerto todos los mayores de 20 años, y solo la nueva generación menor de 20 años logró entrar a la tierra prometida. Entonces, para nosotros también hay una promesa. Y esa promesa es que hay una vida eterna. Pero tenemos que creerlo. No podemos verlo con indiferencia. No podemos verlo con incredulidad, porque puede ser que por deslizarnos nosotros nos perdamos la oportunidad de estar en la presencia de Dios toda una eternidad. No van a ser 40, 60, 80 o a lo sumo 100 años. Va a ser toda una eternidad, pero tengo que cuidar yo mi salvación. Cuando el autor de Hebreos escribe, también toma de referencia el Salmo 95. En el Salmo 95, versículos 7 y 9 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Este salmo se cree que lo escribió David, ¿verdad? Y hace alusión precisamente a la generación de sus antepasados. Todo lo que ellos habían vivido y que estaba registrado en el libro de Éxodo y en el libro de Números, él lo trae a la generación de esa época del rey David y lo vuelve a mencionar. Y es por eso que dice, en el desierto caerán vuestros cuerpos. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El salmista se lo estaba recordando nuevamente a la generación de él. Esto era algo que había pasado. Entonces, en el Salmo 95, 10, 11 encontramos que dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es el que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Ellos iban a reposar precisamente cuando entraran a la tierra prometida, si es que hubieran sido obedientes. Pero ellos toda la vida estuvieron renegando, quejándose, poniendo la mirada en las demás naciones vecinas. Ellos también querían tener ídolos, se fueron detrás de los ídolos, querían rey, igual que las otras naciones tenían rey, y las consecuencias las pagaron hasta el día de hoy. Entonces nosotros no cometamos esos errores, porque a nosotros nos espera un reposo, y ese reposo es la vida eterna. Dice que el salmista apela a su propia generación para que no caigan en la misma incredulidad que la de sus padres, la que causó que murieran en el desierto. El que habla hoy día, que es nuestro Señor Jesús, es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, aún mayor que Moisés, y cuando el pueblo oye su voz, debe de responder y no endurecer su corazón. Yo me ponía a pensar cuántas prédicas no hemos escuchado nosotros. Podría ser una bonita cantidad. Imagínense, en un año si no faltamos ningún domingo, son 52 prédicas.
Multipliquémoslo por 10 años que llevemos de la vida cristiana. Son 520, si no estoy mal. Si son 20 años, eso se duplica prácticamente, ¿verdad? Pero ¿cuánto de esto no hemos puesto nosotros en práctica? Porque muchas veces nos entra por aquí y nos llega por otro lado. Y por eso en el libro de Santiago encontramos que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no oidores. La palabra de Dios no es para ponerla aquí en mi mente, es para llevarla a mi corazón y ponerlo en práctica. Hoy la gente se queja muchas veces de los cristianos porque no están reflejando el carácter de Cristo allá afuera. Dice que nosotros somos los responsables de hacer agradable el Evangelio. Y cuando hablo de hacerlo agradable, no es porque pongamos luz y show y todo acá y captemos la atención de todos, no. Lo hacemos agradable cuando la gente ve en nosotros que realmente Cristo es el que gobierna nuestra vida. Hacemos agradable al Señor cuando miran que el Espíritu Santo es el que me gobierna. Pero cuando en la calle nos oyen hablar malas palabras, cuando en la calle nos oyen pelearnos, cuando en la calle nosotros le quedamos mal a alguien, cuando engañamos, cuando mentimos, no estamos haciendo agradable el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque posiblemente se ha endurecido nuestro corazón. Ya nos da igual, y como hay que ser un poco, moderno, ¿verdad? Y creen uno que las cosas de la iglesia también tienen que ser modernas, y nos relajamos. Entonces, es por eso que el salmista apela precisamente a su generación y la pone de referencia todo lo que le había pasado a sus antepasados. En el Salmo 95 era un salmo muy conocido entre los que estaban, entre los destinatarios de esta epístola a los hebreos, ya que ellos lo usaban en la adoración cada sábado en la sinagoga. Este era un canto que todos los sábados ellos lo cantaban, y precisamente para recordar la infidelidad, la incredulidad de sus papás, y para que ellos no volvieran a cometer el mismo error. Pero ¿qué pasó? Ellos lo hicieron igual, o tal vez un poco peor todavía, porque ellos crucificaron a Jesús. Entonces, imagínense, Dios sigue hablando hoy. No importa quién es el que se pare aquí al frente a predicar. Realmente lo que interesa es la palabra de Dios. En un libro que leía no hace mucho decía que uno predica de parte de Dios y delante de Dios. Dios está en medio de nosotros. Está escuchando si realmente se está predicando su palabra, o si es una invención mía, o algo que no, que viene de sabiduría de hombre. Los judíos estaban habitualmente laxos. ¿Qué quiere decir laxos? Eran flojos, relajados o poco estrictos en su vida moral. Ellos mentían, engañaban, se peleaban. Algunos andaban en adulterio, otros andaban en fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros también llevamos una vida muy relajada dentro de la iglesia. No nos interesa, no nos preocupa realmente vivir una vida santa. Todavía queremos vivir como vive el mundo. El salmista recalca la importancia del estudio sistemático de la palabra de Dios, ya que sin un conocimiento adecuado de los caminos de Dios se cometen pecados. De parte de nuestra congregación se ha invitado a que formemos parte de los diferentes ministerios que hay. Hay noches familiares, hay grupo de mujeres, hay grupo de hombres, hay estudios bíblicos, fundamentos, principios. Hace como un mes yo les hacía la invitación nuevamente para aperturar un nuevo grupo de INSTE, pero realmente fueron poquísimas personas las que mostraron interés. O sea, estamos relajados. No nos interesa realmente profundizar en el conocimiento de Dios. Pero si nos preguntan en la calle si somos cristianos, lo más seguro es que vamos a decir que sí. Pero estamos reflejando el carácter de Cristo, pues yo tendría mis dudas por todo lo que se oye. Entonces no endurezcamos nuestro corazón. Realmente nosotros deberíamos de meternos, como dice, de cuerpo, alma y espíritu a las cosas de Dios. Y me viene a la memoria precisamente en una plática que hace muchos años, cuando yo empezaba mi vida cristiana, escuché de un joven en esa época
que la vida cristiana se asemeja cuando uno va al mar. Hay personas que solo se quedan en la orilla y hacen sus castillos de la arena. Hay otras personas que se meten un poquito y se mojan los tobillos, pero hay otros que entran hasta más adentro y ellos bucean y se dan cuenta qué es lo que que hay allá adentro. Y muchas veces eso pasa con el cristiano. Algunos solo se conforman con quedarse en la orilla, en la arena, haciendo castillos. Algunos entran un poquito más y se mojan los tobillos, pero vemos unos cuantos que sí nos hemos metido a las profundidades porque estamos buscando a Dios. Queremos conocerlo, queremos escuchar su voz, y ese es el llamado para toda la iglesia esta mañana. Entonces, en Hebreos 3, 12, 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 14, 15 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de principio, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Se han dado cuenta? Más de 3 veces yo he repetido esta palabra: si oyeres hoy su voz. ¿Quiénes están escuchando hoy su voz? Que digan amén. ¿Quiénes están escuchando la voz de Dios? Que levanten la mano. Porque a eso venimos a la iglesia. A la iglesia venimos a escuchar la voz de Dios. No venimos a terminar de dormir lo que no dormimos en nuestra casa. No venimos a terminar de comer lo que no logramos comer. No. Y también el celular, para eso hay un tiempito. El celular es muy bueno, pero hay personas que están esclavizadas al celular y no lo dejan para nada. El autor de Hebreos dice que hace un comentario cristiano del Salmo 95. El pueblo de Israel había experimentado una gran redención. No obstante, cayeron en el desierto por su incredulidad. Los que habían experimentado la redención de la cruz podrían encontrarse en la misma situación. La indiferencia conducirá inevitablemente a la incredulidad y por consiguiente a la desobediencia y a la muerte. ¿Qué quiere decir corazón malo de incredulidad? Es algo que nosotros nos deberíamos de preguntar, porque muchas veces lo escuchamos y no podemos descifrar qué quiere decir. Pero esta oportunidad yo encontré que dice: ¿qué significa un corazón malo de incredulidad? Y significa 3 cosas. 3. 1. Responder a Dios con desprecio. Es cierto que voy, pero no le pongo atención. Voy, pero no me quiero capacitar. Voy, pero no quiero orar. Voy, pero no quiero estudiar la palabra de Dios. Estamos despreciando la palabra de Dios. Otro, el número 2, rehusar creer en Él. Porque la fe tiene que ir creciendo progresivamente. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y cuando nosotros le ponemos más atención a lo que se dice en el mundo que a lo que se está diciendo en la iglesia, pues le estamos rehusando creer. Pero la número 3 dice: escuchar a los hombres en vez de Dios. Hoy día vivimos una cristiandad donde le ponemos más atención a los hombres. Nos gustan escuchar a aquellos predicadores motivacionales, aquellos que nos están levantando el ego, ¿verdad? Ahí estamos poniendo nuestras miradas, ¿verdad? Pero realmente escuchar muchas veces la palabra de Dios nos confronta. A veces salimos molestos, a veces salimos porque no nos gustó la prédica, ¿verdad? Pero la realidad es que eso es lo que dice la palabra de Dios. Realmente Dios lo que no quiere es que ninguna alma de acá se pierda, sino que todos podamos vernos en el más allá, en la eternidad. Pero podemos descuidar si nos deslizamos. Podemos perdernos la salvación si realmente nosotros le estamos poniendo más atención a lo que el hombre dice que a lo que dice la palabra de Dios. Esto está ilustrado en el libro de Números 14. Todos, a excepción de Josué y Caleb, murieron en el desierto. Imagínense una población de varios, yo diría que fácil 1 par de millones de personas. Todos murieron. Y solo 2 lograron entrar de esa generación, y todos los demás que entraron era gente joven.
¿Pero por qué? Murieron en el desierto por causa de su desprecio a las provisiones de Dios, por su pecado y su perversión. Ellos se habían pervertido. Era una nación dura, incrédula, indiferente. El autor de Hebreos vio un retorno al judaísmo como un acto de infidelidad hacia Cristo y de incredulidad hacia Dios. Aparentemente no habían abrazado totalmente la fe cristiana. Volver al judaísmo equivaldría a regresar a Egipto como nosotros ir al mundo. ¿A la iglesia le gusta el mundo? ¿Todavía tienen puesta su mirada en las cosas que el mundo ofrece? Porque el mundo ofrece poder, dinero, fama, placer, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos gusta porque es bonito. Pero recuerden que también dice que nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, donde nosotros si queremos llevar una vida santa tenemos que poner límites y no poderle sí a todo. En Hebreos 3, 16, 17 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y aquí mismo está la respuesta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y nosotros tenemos ya varios años de estar escuchando la palabra de Dios. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? Imagínense, esta gente había visto las 10 plagas, ha visto todos los señales, los milagros, los prodigios, habían recibido maná en el desierto, se cansaron de comer maná y pidieron carne y les dieron codornices, no tenían agua y sale agua de la peña de Oreb. Entonces, pero se endurecieron sus corazones. Y viene la otra pregunta que dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? En Hebreos 3, 18, 19 dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Cuesta creer toda la palabra de Dios, pero por eso es que nosotros tenemos que doblar rodillas, tenemos que orar. Y muchas veces nosotros nos hemos olvidado de las disciplinas espirituales. Quiero mencionarles 7 disciplinas espirituales que son muy importantes para la vida del creyente. 1 es la meditación. Leemos, pero no meditamos. Nosotros, después de esta prédica, deberíamos entrar en un tiempo de reflexión y de meditar realmente y ir y buscar en la Biblia todos esos pasajes que se han hablado, precisa para meditar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esta palabra? La segunda es la oración. No todos oran. Algunos son oraciones así muy instantáneas, muy breves. Pero la oración que Dios está esperando de cada uno de nosotros es que nosotros entremos al lugar santísimo. Que nos acerquémonos con un corazón contrito y humillado, buscando precisamente esa llenura del Espíritu Santo. La número 3 es el estudio de la palabra de Dios. 4, el ayuno. El ayuno es algo que muy de vez en cuando lo practicamos y muchas veces lo hacemos únicamente cuando a nivel de congregación se nos dice que debemos de hacerlo. 3, y algo que a mí me confronta porque yo sé que a muchos de ustedes no les va a parecer, pero es llevar una vida sencilla. Esa es una lucha que nosotros tenemos, pero es parte de una disciplina espiritual. ¿Y por qué le digo? Porque ahí está el juego. Sí, es que Dios quiere que yo me relaje, que yo tenga esto, pero realmente es una disciplina. Cuesta porque si ponemos nuestra mirada nuevamente en los primeros seguidores de Jesús, en los apóstoles, fue gente que llevó una vida sencilla. La otra es la sumisión. Nosotros no nos queremos someter a la palabra de Dios. Nos cuesta también someternos a las autoridades. Y nos rebelamos constantemente en contra de las autoridades porque eso es lo que estamos viendo en el mundo. Hoy vemos naciones que están en contra de las autoridades que los están gobernando porque no están haciendo bien las cosas. Y eso muchas veces también nosotros lo traemos a la iglesia. Debemos de someternos a la palabra de Dios. Y la séptima disciplina espiritual es el servicio. Debemos de servir porque Dios ya puso dones, hay talentos, hay habilidades.
Hoy pues qué bonito estuvo el grupo de alabanza, pudimos ver a 4 señoritas, todo, estuvo muy bonito el grupo, pero hemos visto ocasiones donde muchas veces solo 1, 2, 3, y los demás ¿dónde están? Debemos de servir con un corazón agradecido, porque muchas veces cuando yo me niego a servir, no cabe duda que podría ser que tenga mi corazón duro todavía. Dice que la gracia de Dios había abierto paso para ellos entrar en su reposo. Pero el poder de Dios no opera en un corazón incrédulo. Tal era el corazón que tenía el pueblo de Israel, y también los habitantes de Nazaret también habían demostrado esa actitud de incredulidad, lo cual impidió que el Señor hiciera allá sus obras poderosas. La audiencia original de esta epístola también habían sufrido de este mal. Recuerden de que el mismo Señor Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y dice que en Nazaret solo hizo unos cuantos milagros y ahí mejor se fue porque ahí la gente era dura. Porque decían, ¿no es ese el hijo del carpintero? ¿No es este el hermano de tales fulanos y sutanos? ¿Verdad? Inmediatamente empezaron a señalarlo, lo mismo que los fariseos y los doctores de la ley habían hecho. Decían de Juan que estaba endemoniado. Decían de Jesús que era un glotón y un borracho porque convivía con publicanos y con pecadores. Y eso muchas veces trae un endurecimiento a nuestro corazón. Pregunto, ¿cómo está la iglesia con respecto a la incredulidad? Es algo que nosotros como iglesia nos deberíamos de preguntar. ¿Cómo está la iglesia con respecto a la indiferencia? ¿Realmente me llama la atención todas las cosas de Dios? Tengo entusiasmo, tengo interés en conocer y crecer, etcétera, etcétera. Y quiero terminar con esto. Vienen varias preguntas y quiero que me hagan favor de ponerle atención. Y dice, ¿tenemos nosotros un corazón endurecido? Algo que cada uno de nosotros debería de preguntarse. Otra pregunta, ¿escuchamos más el consejo de los hombres que al consejo de Dios? 3. ¿Nos caracteriza una actitud de incredulidad? Los gigantes de la tierra nos causan el no creer en las promesas de Dios, las riquezas, el poder, la fama, el placer. Otra pregunta, ¿estamos propensos a la murmuración frente a las circunstancias? Y la otra es, ¿demostramos una actitud endurecida de los unos a los otros? ¿Cómo nos estamos viendo realmente como iglesia? ¿Cómo nos estamos viendo como hermanos? Porque muchas veces llegan las quejas a uno y le dice, mire, me encontré a alguien de la iglesia y no me saludó, no me volteó a ver. Y eso se ha vuelto como que algo muy común entre nosotros. Desde el púlpito se ha dicho varias veces y yo veo que por aquí nos entra, por aquí nos sale. ¿Pero por qué? Porque aún tenemos un corazón endurecido. Entonces, como una provocación, que no se endurezca nuestro corazón. Y ese es el mensaje que Dios puso esta mañana para ustedes. Realmente hay cosas que a veces uno ya se descuida, porque de tantos años estar en la vida cristiana, pues uno se relaja, como pasó con los judíos, que estaban llevando una vida laxa, que ya uno hablar malas palabras ya no le incomoda, que uno defraudar a alguien no le incomoda, que mentir ya no nos incomoda, y ya no digamos todas de demás cosas, ¿verdad? Pero recuerden que Dios nos está viendo y está anotando realmente cada cosa que nosotros hagamos. Así que los invito a que se pongan de pie. Y quiero que el grupo de alabanza cierre esta mañana, esta prédica, teniendo un tiempo de adoración. Quiero que entremos a ese tiempo de adoración y que en ese tiempo de adoración usted pueda abrirle su corazón y pueda decirle, Señor, perdóname, porque yo tal vez me he endurecido. He caído a la indiferencia, he caído a la incredulidad, pero creo que estoy en el momento correcto, Señor, de decirte, perdóname. Pon ese deseo en mi corazón, Padre, de buscarte con todo mi corazón, de buscarte con todas mis fuerzas. Voy a orar y después escuchamos el canto. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, recibe la gloria, la honra y la alabanza, porque reconocemos que tú eres el único Dios, un Dios grande, fuerte y poderoso, que has puesto la mirada en cada uno de nosotros, Señor, porque quieres que un día estemos en tu presencia. Pero no permita, Señor, que se endurezca nuestro corazón,
Que no seamos indiferentes ni caigamos a la incredulidad, sino que al contrario, Señor, tengamos un corazón de carne, un corazón deseoso por conocerte y conocerte más, Señor, para poder glorificarte, Señor, en todos los lugares a donde quiera que nosotros vayamos, Padre. Así que escuchemos este canto, adorémoslo, porque Dios es digno de toda adoración. Gracias.